Muy buenos días, soy Alberto, graduado en Cinicultura por la Universidad de Córdoba, especializado en dirección de fotografía, y voy a explicar en este vídeo los fundamentos para introducirse la fotografía, ya sea desde una cámara, una reflex de mirrorless o desde los móviles, smartphone, iPhone, que últimamente tienen prestaciones que pueden ser muy interesantes para aprender a cómo hacer fotografía y por ende videografía si se quiere también extender esta aplicación. Así pues, vamos a comenzar explicando los conceptos básicos de la fotografía y por ende de la videografía. Así que vamos allá. Lo primero que hay que saber cuando se utiliza una cámara, ya sea cámara normal o cámara de móvil, en un modo de trabajo manual, es lo que es el triángulo fotográfico, triángulo de exposición o triángulo expositivo. El triángulo. ¿Qué es el triángulo? El triángulo se compone de tres factores que van a ser clave para sacar una buena imagen. El primero tenemos el diafragma. ¿Qué es el diafragma? ¿Habéis notado que cuando hay muy poca luz vuestras pupilas se dilatan para poder contener y absorber la mayor cantidad de luz posible? Esto lo veréis sobre todo los gatos, ¿verdad? Pues la cámara tiene lo mismo en el objetivo. Solo que en vez de llamarse pupila, aquí se llama diafragma. El diafragma es una especie de cortinillas en forma como de rosa, por lo general, que según la necesidad se abre o se cierra para dejar entrar más o menos luz. ¿Cómo denominamos el diafragma? Tanto cuando compramos un objetivo como estudiamos fotografía, lo encontramos por la letra F. Y el número indica la apertura del diafragma, pero es importante saber que cuanto más pequeño es el número que acompaña a la F, más se abre el diafragma. Es decir, un F1 es mucho más grande que un F.56. Eso quiere decir que un F1 permite trabajar con menos luz que un F5.6. ¿Esto perfecto? Pues no tiene por qué. ¿Qué pasa con el diafragma? Lo mismo que pasa con los ojos. ¿Os dais cuenta de que cuando de repente recibimos mucha luz de golpe, lo primero que enfocamos es lo que es más cerca y lo que hay al fondo está como sobreiluminado unos segundos y no cuesta verlo? Pues esto pasa también con el diafragma. Si tú abres el diafragma, entre comillas, demasiado, según los valores con los que tú quieras trabajar, que vamos a hablar de esto más tarde, encontrarás que el fondo se sobrepone. Sobreponerse es básicamente que está demasiado iluminado, hay demasiada luz, es demasiado blanco. ¿Esto es bueno o malo? Depende. Si te interesa hacer una foto de retrato en la cual lo que te interesa es la persona, pero el fondo te da más o menos igual, te lo puedes permitir. Ahora bien, si quieres hacer una foto o un paisaje que tiene mucha profundidad de campo, mucho horizonte y mucha distancia, obviamente esto no te va a interesar. Así que te va a interesar cerrar el diafragma para que todo el fondo se vea bien. El segundo elemento que hay que estudiar de fotografía es la obturación. ¿Qué es la obturación? Cuando cogéis una cámara no suena el típico clac clac, como una claqueta que se abre y se cierra muy rápido. Esto es una especie de cortinilla que está dentro de la cámara, del cuerpo, que cuanto más lento va, más luz permite entrar, y al revés, cuanto más rápido va, menos luz entra. Para definir la obturación dentro de la cámara encontraremos un valor numérico, por ejemplo 600. ¿Qué significa 600? 600 es la fracción entre 1 partido de 600, es decir, 1 es un segundo, 600 partes de un segundo. Eso quiere decir que la obturación se está moviendo a una centésimoava parte de un segundo, está yendo muy rápido. Ahora si lo pongo a 25 es un segundo partido de 25, o lo que es lo mismo, una 25ava parte de un segundo. Esto quiere decir que la cámara está yendo más lento y por lo tanto me permite coger más luz. ¿Esto es perfecto? Obviamente permite imágenes más iluminadas, pero hay un gran problema que seguramente muchos estaréis pensando ahora mismo. Pueden salir movidas, como se llaman fotografías trepidadas. Si aquello que está sujetando la cámara o aquello que está frente a la cámara se mueve demasiado rápido y la cámara no va lo suficientemente rápida, se puede ver movida, trepidada. Se indica que por lo general una persona puede permitirse sujetar y disparar una cámara
sin que el pulso afecte demasiado a una obturación máxima de entre 1/60 y 1/30. Si tiene que ir más lenta, pues lo más interesante es utilizar un trípode para que se quede quieta. Si lo que está delante de la cámara se mueve demasiado, o bien intentamos que se quede más quieto, o tendremos que acelerar la velocidad de obturación sacrificando capacidad de luminosidad. Así que la velocidad de aquello que fotografiamos y aquello que nos movemos nosotros o donde está la cámara va a definir la velocidad de obturación. Si vamos a hacer una foto de un paisaje, como hemos indicado anteriormente con el diafragma, un paisaje es una cosa muy quieta, no hay problema. Incluso si hay poca luz, como por ejemplo un atardecer o un amanecer, con que pongas la cámara en un trípode y lo pongas a 3 o 4 segundos, que a partir de un segundo se indica con el doble gancho de 2 segundos, la pones en un trípode y no pasa nada porque apenas se mueve. Ahora bien, si quieres sacar por ejemplo fotos de un concierto o fotos de un deporte o de algo que se mueve relativamente rápido, pues vas a tener que trabajar con una velocidad de obturación más rápida. Así que dependiendo del tipo de fotografía que tú hagas, la obturación va a depender. Y el tercer elemento es el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad de la cámara. Seguro que todos recordaremos cuando teníamos móviles antiguos que hacían fotos muy pixeladas. Pues una cosa sí sucede. Cuanto más alto es la ISO 100, ISO 200, ISO 400, se multiplica por 2, mayor van a ser los píxeles. Si hacemos una foto a ISO 100, va a salir digitalmente perfecta. Si hacemos una ISO 200 se levanta un poquito, pero si hacemos ya una foto a ISO 3200 se va a ver con mucho más brillo, con mucho más grano. Y por tanto, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es poder hacer una fotografía lo más nítida y con menos píxeles posible, por tanto, con la ISO más baja posible. Así pues, ya tenemos los tres elementos del triángulo de exposición. El diafragma, que trabaja como la pupila de un ojo, cuanto más se abre más luz, cuanto más se cierra menos luz. La obturación, que es la velocidad, cuanto más rápido menos luz, pero permite no generar imágenes trepidadas. Y la ISO, cuanto más baja, más calidad digital va a tener la imagen. Así que tendremos que jugar con los tres valores para conseguir una imagen lo más perfecta posible, con la mejor exposición de luz posible, con el menor movimiento o ruido o trepidación posible y con la menor ISO y grano posible. Teniendo estos tres elementos en la cabeza, podemos empezar a trabajar lo que es la exposición de una imagen. ¿Qué es la exposición? La exposición es la cantidad de luz que entra a la cámara. Nuestros ojos están desarrollados para ver objetos con distinta iluminación de un modo casi heterogéneo. Pero la cámara no tiene tanto desarrollo, no tiene millones de años de evolución, así que hay que decirle el objeto, el punto concreto, la distancia concreta o el sentido de iluminación concreto, la exposición que necesita. ¿Cómo hacemos eso? Cogemos la cámara, apuntamos a ese punto concreto con el centro de la pantalla, teniendo un nivel puntual, que eso lo vamos a ver más adelante, y con ello le damos al botón de disparo, pero no fuerte, sino con media pulsación, suave. Cuando lo hagamos saldrá en la pantalla debajo una línea horizontal, a general blanca, aunque también hay cámaras que lo tienen amarilla, que tiene un 0 en medio. Hacia la derecha 1, 2, 3. Hacia la izquierda -1, -2, -3. Y debajo de esa línea una flecheta. Si la flecha apunta al centro, la imagen está correctamente expuesta. Si está hacia la derecha, en +1, 2, 3, está sobreexpuesta. Tiene demasiada luz, hay que rebajar la exposición. Y por el contrario, si la flecha está hacia la izquierda, -1, 2, -3, esto quiere decir que está subexpuesta. Hay muy poca luz. Necesitamos trabajar la cámara para que coja más luz y tenga una exposición correcta. Así pues, con esto ya podemos disparar y tendremos una imagen, al menos en principio, esto hay que verlo más adelante, sobre todo en trabajos de edición, con una exposición correcta. Y hace un momento de nada hemos mencionado la palabra puntual. ¿Qué es eso? Hablamos de la medición. La medición es un apartado que tiene cada cámara en el menú, en el cual podemos establecer cómo la cámara mide la exposición, cómo apuntamos a aquello que queremos fotografiar para saber si tiene la exposición correcta. Se puede elegir 4 modalidades. Para no complicarse demasiado la vida, se puede empezar, al menos como nivel principiante, en medición puntual. Aparecerá un círculo en el centro
de la pantalla y todo aquello que entre en el círculo cuando juntemos para medir la posición será aquello que la cámara tome como referencia para saber si hay que sobreexponer o si está ya correctamente expuesta. Ya sabemos cómo las cámaras y los móviles son capaces de trabajar la exposición. Obviamente los móviles tienen menú y trabajos un poco distintos que veremos en futuros apartados de este curso. Ahora vamos a la otra mitad de la ecuación. Tenemos el cuerpo y sabemos usarlo. ¿Cómo utilizamos el objetivo? ¿Qué objetivo debo comprarme? Cuando te compras una cámara tienes que saber qué objetivo comprar. Cuando compras un móvil suele tener 3 o 4 objetivos ya instalados y hay tiendas que venden pequeños objetivos que se pueden pegar en la cámara del móvil para generar distintos efectos. Pero hay que saber cómo utilizarlos correctamente y cómo buscarlos correctamente. ¿Qué tipo de objetivo debo comprar? ¿Cuál es el mejor objetivo? Depende de lo que necesites hacer. Cuando compras un objetivo, aparte de cosas de calidad y todos estos puntos aparte, obviamente, hay que trabajar con 2 puntos, distancia focal y diafragma. La distancia focal se puntualiza con los milímetros. Un 18 milímetros no es lo mismo que un 70 milímetros. ¿Y qué efecto tiene este milimetraje? Muy sencillo. Cuanto más pequeño es el número de los milímetros, menos zoom tiene, es decir, menos capacidad de obtener imágenes lejanas tiene, pero tiene una apertura angular muy amplia. Es decir, con un 18 milímetros apenas podríamos sacar fotografías muy bien marcadas a objetos que estuvieran a 1 metro de distancia, pero a cambio nos da una apertura de poder sacar casi 90, 120 o 150 grados. En cambio, un teleobjetivo tiene mucho milimetraje, un 70 milímetros, un 100 milímetros, un 200 milímetros. Eso quiere decir que tiene mucho zoom, que podemos hacer fotos muy centradas a objetos muy pequeños, objetos muy alejados, pero no tenemos amplitud. Prácticamente como si viéramos por un catalejo. Menos milímetros, poca distancia, mucha ampliación de ángulo. Mucho milímetro, mucha distancia, pero muy poco ángulo de visión. Y el otro apartado es el diafragma. Cuando tú compras el objetivo, te indica al lado de la lente, junto con la F, la apertura del diafragma. En el caso de que tu objetivo sea móvil, ya que dos tipos: fijo, que el milimetraje es quieto, y móvil, es sí, que se puede abrir desde, por ejemplo, 18 milímetros hasta 55 milímetros. Este es un objetivo muy famoso que suele venir con cámara de serie. La F indica, por ejemplo, 3.5-5.6. Esto quiere decir que en el zoom más pequeño, por ejemplo 18 milímetros, la apertura más posible es de 3.5, pero si se estira hasta 55 milímetros, solo se puede abrir hasta 5.6. En base a este conocimiento, hay que saber qué objetivo necesitamos. Pongamos, por ejemplo, que tenemos que trabajar en un concierto. Los conciertos suelen tener muy poca luz, apenas unos focos, salvo los grandísimos conciertos de grandes bandas y grandes artistas que suelen tener una iluminación bestial. Pero por lo general vamos a encontrar conciertos con apenas unos focos, y eso implica que vamos a necesitar objetivos que tengan mucha apertura de diafragma. F1.4, F1.8, F2. Ahora bien, en cambio, si queremos hacer una foto a un paisaje en el cual la luz solar lo abarca todo y no hay problemas de iluminación, no vamos a necesitar un objetivo con tanto diafragma, porque incluso, como hemos indicado antes, se sobreexpone si hay demasiada apertura, así que nos interesa poder cerrar más el objetivo. No necesitaremos encontrar un objetivo con un diafragma tan abierto. Aquí, en este segundo caso, en el paisaje, podemos utilizar un milimetraje más pequeño, 18 milímetros, 20 milímetros, para que tenga una mayor apertura de diafragma y abarque todo el maravilloso horizonte del paisaje. Y en el primer caso, en el concierto, nos puede interesar abarcar todo el escenario usando un muy poco milimetraje, pero si por ejemplo lo que nos interesa es sacar fotos individuales de cada artista, ya nos interesa más
utilizar un milimetraje más cerrado, 35 milímetros, 50 milímetros, 70 milímetros, según lo que se busque. ¿Para qué me puede interesar un teleobjetivo que tenga muchos milímetros? Para hacer fotografías a objetos muy lejanos o objetos que sean muy pequeños, por ejemplo si te dedicas a fotografiar insectos o si te dedicas a hacer fotografía comercial gastronómica. Todos conocemos las típicas fotografías de esas pedazos de hamburguesas maravillosas en las fotos del McDonald's, que luego la vida real no son como parecen en las fotos. Pues ese nivel de detalle se hace con cámaras y con objetivos con más milimetraje. ¿Queremos hacer fotorretrato? Pues fotorretrato lo que nos interesa es utilizar un milimetraje de 55 o más. ¿Y por qué digo o más? Porque ahora voy a hablar de otro punto que es muy importante para tener un objetivo. No es una referencia escrita en sí misma como es el milimetraje o el diafragma, pero sí tiene cierto efecto en la imagen, que es la profundidad de campo dentro de la distancia focal. ¿Qué quiere decir esto? Si cogemos un objetivo de 18 milímetros y hacemos una fotografía poniendo un objeto A a una distancia y un objeto B a una distancia más lejana y movemos las ruedas para enfocar, seguramente será fácil enfocar ambas cosas a la vez. Ahora bien, si utilizamos un 70 milímetros y ponemos esos mismos dos objetos a distintas distancias, podremos enfocar o un objeto o el otro, pero será muy difícil que enfoquemos ambos a la vez. Así que una de las imágenes saldrá desenfocada. ¿Para qué sirve esto el retrato? Porque si enfocamos a la persona, el fondo se verá desenfocado. Ese fondo desenfocado es lo que se llama bokeh, B-O-K-E-H. Si queremos que la imagen se preste atención hacia la persona y que lo de atrás se vuelva nítido y no interrumpa la atención visual, nos interesa utilizar un objetivo con el mayor milimetraje posible para romper la distancia y el enfoque entre el objeto fotografiado y el fondo. Ahora mismo me estoy grabando con 18 milímetros, así que apenas hay diferencia de enfoque entre el fondo y yo. Pero si colgase la cámara mucho más lejos de esta sala y pusiera un 70 milímetros, a mí se me hubiera enfocado, pero esto empezaría a verlo como un desenfoque. Bueno, esto es un fondo negro de por spam, pero si aquí hubiera, por ejemplo, dibujos, esto lo veréis, los dibujos lo veréis súper desenfocados. Si yo aquí escribiera con tiza blanca o lo que sea, no podéis ver enfocado lo que escribí con tiza. ¿Para qué sirve tener este conocimiento sobre los objetivos? Pues básicamente para entender también la relación entre lo que queremos sacar de la imagen con el entorno. Si queremos sacar todo el entorno como un paisaje, pues obviamente nos interesa que todo salga muy bien enfocado. Así que nos interesa utilizar muy poco milimetraje. Pero si queremos hacer una imagen o una persona o un objeto concreto, como por ejemplo la fotografía gastronómica, que ese objeto o la persona o la hamburguesa salga muy bien enfocado, pero que lo del fondo salga desenfocado para no romper la atención. Esto también lo podemos ver en cine. Seguramente habéis dado cuenta que cuando hay dos personas en pantalla a dos distancias distintas, cuando una habla se enfoca a esa persona y se desenfoca a la otra, y a la inversa. Así pues, sabiendo nuestros objetivos, ¿qué te interesa? Pues te interesa un objetivo que tenga el diafragma correcto. Si tienes que trabajar con focos tipo concepto modelaje, te interesa que tenga un diafragma muy abierto, pero si trabajas con paisaje no te hace falta y te puedes permitir un objetivo con un diafragma más cerrado. Si trabajas sacando objetos con mucha amplitud y que todo salga bien enfocado homogéneamente, te interesa que haya muy poco milimetraje. Y en cambio, si te interesa objetos más centrados, no tan abiertos, y que haya una distancia de enfoque entre lo que tú quieres enfocar y el fondo, te interesa que tenga mayor milimetraje. Y en base a eso, si tú trabajas con paisaje, si trabajas con personas, con detalles de una persona, de un ojo, detalles de un objeto, por ejemplo, una hamburguesa que tú quieres que la hamburguesa se vea maravillosamente y que el fondo da igual, pues tú utilizas mucho milimetraje y enfocas bien a la hamburguesa para que el fondo pase a ser bokeh.
ese fondo roto. Teniendo estos conocimientos, tanto cuando compres una cámara como cuando vas a utilizar el objetivo integrado o esos objetivos que vienen ahora, que se colocan en el móvil y hacen el mismo efecto que si le pusieras un objetivo nuevo al cuerpo de cámara, teniendo estos valores tú ya puedes tener una idea de qué tipo de objetivo necesitas para hacer tus fotografías. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que entre el objetivo y el cuerpo hay una relación muy importante que es el sensor. El sensor es un objeto que es fotosensible, que es lo que capta la imagen a través del objetivo, pasando por el diafragma, pasando por la obturación y por todo. Y es lo que genera la imagen final. Cuando ya el sistema digital de la ISO y tal lo procesa. ¿Qué pasa con este sensor? Hay sensor de distintos tamaños. El más grande es el full frame, pero si te compras una cámara medio que, tipo gama media, o un móvil tipo gama media pequeña, pues no va a tener full frame, va a tener posiblemente un sensor APS-C. APS-C es lo más común en las reflex normalitas o más pequeños. ¿Qué es patrón de este sensor? Trigonometría pura. La luz entra por un cono de luz que genera el objetivo y choca contra el sensor. Pero si el sensor es más pequeño, por trigonometría la imagen va a veces cambiar. ¿De qué modo? Pasa que cuanto más pequeño es el sensor, más cambia la relación entre el objetivo y el propio sensor. Es decir, yo me estoy grabando ahora mismo 18 milímetros, pero mi cámara tiene una APS-C, no tiene full frame. Esto quiere decir que realmente el objetivo no está trabajando a 18 milímetros, está trabajando a más. Pero ¿cuánto más? ¿Cómo podemos saber cuánto más? Muy fácil, en APS-C trabaja a un 50% más. Esto quiere decir que mis 18 milímetros pasa a ser un 18 milímetros más 18 por 0,5, 18 más 9, 27 milímetros. Así que si yo pongo mi objetivo en esta cámara, mi 18 milímetros pasa a ser un 27 milímetros. Si yo este mismo objetivo, que lo puedo mover, lo pusiera a 50 milímetros, pasaría lo mismo. 50 más 50 por 0,5, 50 más 25, 75. Este objetivo estaría trabajando para la cámara no a nivel de 50, sino de 75 milímetros. Así que si tenemos un sensor APS-C, que eso se puede comprobar en el formulario y guía de la cámara, hay que tener en cuenta que hay que sumarle un 50% más al valor del objetivo. Si trabajas con un 8 milímetros, pues pasa a ser 12. Si trabajas con un 30 milímetros, pasa a ser 45 y así. Esto también pasa, por supuesto, con los móviles. Se comprueba en la guía de instrucciones o internet qué tipo de sensor tiene tiene el móvil, y podemos sacar el cálculo, que además lo podemos encontrar en internet, sobre la relación entre el propio objetivo y el sensor. Si bien, por general, los objetivos ya integrados en el móvil ya están implicados en esta relación respecto al sensor, si compramos estos famosos objetivos pegables al móvil, hay que tener en cuenta este detalle.